Bien, amigos, ya estamos en presencia de los congresistas Carlos Brus y Javier Bedoya Vivanco. ¿Por qué los hemos invitado a los dos? Porque de alguna manera representan, no sé si la posición de centro en el Congreso, pero sí quienes tienen quizás la mayor experiencia política, tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso de la República. Además, Javier Bedoya Vivanco fue el que generó que fuera una moción de censura y no una interpelación. Así es que conversamos con ellos y les damos la bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, Enrique. Quisiera empezar con la opinión de ustedes sobre la entrevista que hoy día publica el diario El Comercio al ministro Alberto Tarola. ¿Qué significa para ustedes la posición del ministro, sobre todo cuando parece tomar distancia el ministro del Interior, de alguna manera lo acusa de haberse ido a Colombia y dice que no le pueden achacar a él responsabilidades que él no tiene porque, según él, la Fuerza Armada no está en el lado de la convención, dejando entender que eso es un problema de la policía, por tanto, del Ministerio del Interior? Don Carlos Brus. Bueno, sí, efectivamente, cuando uno termina de leer la entrevista que había hoy día en el diario El Comercio, deja esa impresión, deja una impresión de alguien que quiere patearle la pelota al colega, no sé si consciente o inconscientemente, yo creo que más conscientemente, y responde a una estrategia que está teniendo el oficialismo de tratar de que solo se le censure a un ministro y no a los dos. Ya lo han deslizado por ahí algunos voceros, se escuchan rumores de que estarían conversándolo con algunas personas en el Congreso para tratar de salvar al ministro Tarola y que caiga solamente en la cabeza del ministro Lozada. En efecto, aquello de que ellos no tienen todas las responsabilidades, oiga, desde un primer momento se hablaba de un comando unificado. ¿Qué cosa es un comando unificado? Policía y Fuerzas Armadas. Se hablaban de fuerzas combinadas. ¿Qué cosas son fuerzas combinadas? Policía y Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ahora decir que yo no tenía responsabilidad, que el ministro de Defensa diga que no tenía responsabilidad ahí, es bien poco serio, ¿no? Así que, pero deja esa impresión de que quisieran salvar de alguna manera la responsabilidad del ministro Tarola. Ahora, ¿no sería más fácil, si quieren salvar al ministro Tarola y echar al ministro Lozada, pedirle su renuncia y se acaba el tema? Pero mira, en todo esto es clarísimo qué es lo que hay que hacer. Yo escucho del oficialismo que dicen que esto es un gesto antipatriótico de la oposición, que le estamos haciendo el juego del terrorismo. Todo lo contrario. Dejar a estos dos ministros incapaces y sin falta, y con la falta de liderazgo que tienen, eso es hacerle el juego al terrorismo. Porque estos dos ministros son incapaces de poder ganar esa confrontación que hay en el BRAE. Ministros que no tienen la confianza en el Congreso, 5 de 6 bancadas los quieren censurar. Ministros que no tienen la confianza de la opinión pública. Tú escuchas las radios cuando han abierto las señales, llamadas telefónicas o los que salen en las redes sociales, porque todavía no tenemos encuestas, pero te aseguro que si hubiera encuestas sería mayoritario el rechazo. ¿Cómo dejas a esos ministros al mando de estos dos sectores que son fundamentales para ganar la guerra del BRAE? Eso es antipatriótico, no el que quiere censurarlo. Don Javier Bedoya, ¿cuál es su opinión? Hay tanto que decir. En primer lugar, el ministro Tarola ha respondido una extensa entrevista que le publica El Comercio hoy, y en la segunda de las preguntas que tengo aquí delante mío, él reconoce que el 12 de abril, cuando Echarate es declarada en estado de emergencia, la Fuerza Armada asume el control. No puede entonces el ministro de Defensa decir que no le corresponde responsabilidad porque las Fuerzas Armadas no han participado en ese sector. Ha sido operativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía y en consecuencia ambos ministros son los que tienen que responder por lo que viene aconteciendo. Segundo lugar, me parece muy poco elegante decir que él, si hubiera sido ministro de Interior, no hubiera viajado a Colombia, con lo cual indirectamente podríamos nosotros también decirle al señor presidente de la República, en las actuales circunstancias, señor, cuando las papas están que queman y sus dos ministros en la picota, usted no debería irse 9 días de viaje al Japón y a Corea, como lo ha hecho. Pero sí, yo estoy seguro de que aquí el oficialismo va a jugar con 1000 mañas, va a querer mediatizar a algunas bancadas que ya están utilizando el argumento de que como los dos ministros son del entorno más próximo del presidente del Consejo de Ministros,
censurar a los dos ministros va a acarrear que el primer ministro siga la misma suerte y que eso es lo que quieren los grupos radicales dentro del gobierno para retomar posiciones perdidas y que por eso es que Díez Canseco como la Otárola, Díez Canseco como Rosa Mavila han estado por el voto de censura. Perdón, ¿se está usted refiriendo a la bancada del fujimorismo? Llamémosla por su nombre. Bueno, anímese. De ese sector no he recibido comentarios de esa naturaleza y en consecuencia yo no descarto que el gobierno va a jugar en todo caso para entregar como prenda a uno de los ministros y salvar al otro. Y van a recurrir a 1000 tipos de subterfugios, como el tema debe de votarse no antes del 4º ni después del 10º día de haberse presentado la moción. Ya están hablando entonces en que de repente van a adelantar la semana de representación de los parlamentarios, que es una semana al mes en que no sesionamos las comisiones ni el pleno para que los parlamentarios puedan estar en contacto con sus representados en provincias. Entonces querrían adelantar con eso. Segundo, van a tratar simplemente de dar largonas, como lo han hecho con la interpelación que hubo anteriormente, que se presentó para el señor Rafael Roncayolo en Relaciones Exteriores con motivo de la fragata inglesa que no pudo pasar por acá. El tema lo fueron dilatando, porque presentado el pliego interpelatorio, como la Constitución establece que debe darse cuenta de la presentación de la interpelación en la sesión siguiente en que se ha presentado, ¿qué es lo que hacían? Convocaban a sesión, llegaba al término de la sesión y lo que hacía el presidente era suspender la sesión para continuarla la semana siguiente. Entonces no entrábamos a una nueva sesión la semana siguiente, sino era la continuación de la sesión que acababan de suspender. Ese tipo de mañas tan socorridas y conocidas en el Parlamento es lo que van a tratar por todos los medios de hacer. Antes de entrar al tema ya propiamente de la interpelación en el Congreso, el ministro Otárola señala hoy en esta entrevista que, o reconoce que no conocían el terreno y sin embargo envían a las tropas ahí. Eso es grave, Sin duda. porque lo que nos está queriendo decir el ministro Otárola es, los mandamos al Tundún, o me equivoco. Mira, un principio básico de cualquier operación policial y militar es primero obtener inteligencia para saber a dónde estás enviando las tropas. No mandarlos así de locas, de buenas a primeras, Y eso no para será... que pisen minas y regresen mutilados. Perdóname, pero eso no solamente en la selva, es decir, En si cualquier fuera lado. acá, en la ciudad, igual no los pueden enviar a los policías a una zona en donde no saben con Así quién es. se van a encontrar ni con qué tipo de terreno. Y además estás combatiendo con una banda de, no sé, corran 30, 40, 50 fulanos, y es el Estado con todos sus recursos, con equipos de interceptación, con bases en todo el país, el que está interviniendo. Por lo tanto, tienes tú la posibilidad de poder planificar un operativo de una manera racional, captar información, comprar inteligencia si fuera necesario, para actuar de una manera mucho más técnica. Lo que han hecho, y se nota clarísimo, es que han enviado a la gente de buenas a primeras. Oye, el cadáver del soldado Vilca estaba a 300 metros del helicóptero de donde había caído, y habían ido 1.500 comandos unificados y no lo encontraban. Y ha tenido que ir el padre con un nativo y recién encontrar el cuerpo de su hijo. Entonces, son cosas realmente inexplicables e indignantes, ¿no?